3 minutos, permítame saludar a Andrés Guzmán, él es analista, experto en temas internacionales. Andrés, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos en esta tarde para hablar de este tema importante, porque es una fecha que los bolivianos debemos recordar. Buenas tardes y bienvenido en primera instancia. Buenas tardes, Paola. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. A ti más bien, gracias por aceptar esta invitación de mucho tiempo. Nos reencontramos en el ámbito periodístico para hablar de este tema importante. Andrés, hoy es una fecha importante en el país. ¿Qué pasa con la agenda que debe haber hoy entre Bolivia y Chile después de que una demanda marítima haya sido tomada en cierta manera como un fracaso para autoridades gubernamentales y quienes trataron este tema y que se debió tratar tal vez como una política de Estado? ¿Cuál debería ser hoy la agenda con Chile? Bueno, las relaciones están totalmente paralizadas, podríamos decirlo, debido a que no hay contacto muy fluido entre las autoridades, no hay esa cercanía, ¿no?, que se había logrado durante la Agenda de 13 puntos, justamente que fue el primer periodo de Evo Morales y Michelle Bachelet. Y lamentablemente no podemos hablar de nada eh, en concreto respecto a los temas pendientes y muy poco respecto a otros temas que también son de interés para ambos países, ¿no?, como el contrabando, el narcotráfico y principalmente la migración, ¿no?, que ahora es un tema de mucha preocupación en Chile. Entonces, la manera como se han llevado adelante las relaciones, la demanda y sobre todo esa, esa forma, ¿no?, tan dura de manejar las cosas con muchas acusaciones y recriminaciones que hubo durante todo el proceso ante la Haya, han dañado las relaciones a tal nivel, de tal manera que hoy sigue todo paralizado, ¿no? Y digo a tal nivel porque podríamos esperar también que dada la coincidencia política e ideológica que existe entre los dos gobiernos actualmente, de Boric y de Arce en Bolivia, podría quizás haber un mayor acercamiento, pero no lo hay, ¿no? Seguimos muy distanciados y eso es lamentable, ¿no? Eso es un desperdicio porque efectivamente hay muchas cosas que trabajar entre dos países vecinos que tienen mucha complementariedad y que definitivamente podrían desarrollar proyectos de cooperación y de integración que favorezcan a los dos países, ¿no? Entonces, es un mal momento, si se quiere, que continúa siendo un mal momento después del caso en La Haya, y que posiblemente siga siendo un mal momento durante algún tiempo más, porque tampoco se ve algún tipo de iniciativa o de cambio en el enfoque de las relaciones, ¿no? Y este video que mostrabas es la muestra de ello, ¿no? Es seguir reclamando, es seguir enrostrándole a Chile lo que había ocurrido, y efectivamente es cierto y nadie lo discute, pero tal vez no es la forma, ¿no? Tal vez no es el camino para llevarnos mejor con Chile, y más bien lo que deberíamos hacer es cambiar de chip, cambiar a otra etapa y empezar, ¿no?, de nuevo un nuevo relacionamiento sin olvidar los temas pendientes, sin decir que, bueno, ya todo acabó y que a partir de ahora nunca más vamos a reclamar, pero tal vez de otra forma, ¿no? Y eso es lo que creo que habría que hacer. El que se habló de la demanda marítima y todo aquello, hubo una gran diferencia. Chile tomó este tema como una política de Estado sin importar la tendencia que tenga el gobierno de turno, gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno ahora de Gabriel Boric, que mantienen una misma línea en torno a esto. A Bolivia le hizo falta tal vez trabajar en este sentido, pese que durante todo el tiempo que se habló de demanda marítima, el gobierno del Movimiento al Socialismo estuvo al mando. ¿Qué faltó en este tema, por favor, Andrés? Bueno, más que una continuidad de políticas, porque creo que las hubo, hemos mantenido siempre esta retórica dura de reclamar por la invasión, de victimizarnos por todo lo que ocurre, ¿no? Más que eso, creo que lo que habría que hacer es plantear, ¿no?, nuevas fórmulas de solución con un enfoque diferente, ¿no?, no de reclamo, no de victimización, sino
de una nueva forma de entender la soberanía, ¿no? Por ejemplo, dado que ese es el problema, ¿no? En el tema marítimo en específico, el problema principal es que Chile no quiere ceder soberanía y Bolivia insiste con una salida soberana, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer, creo, es plantear diferentes soluciones enriqueciendo el concepto de soberanía con las nuevas maneras de entender la soberanía, ya no esa soberanía plena y absoluta westfaliana, ¿no? Que siempre se ha buscado, sino una forma de entender la soberanía más flexible, si se quiere, ¿no? Y para ello hay que buscar y hay que ir viendo también qué han hecho otros países para resolver sus problemas, su mediterraneidad, ¿no? En enero de este año, es decir, hace poco tiempo, Etiopía ha negociado con Somalilandia, que es un nuevo país que está surgiendo, que se quiere separar de Somalia, un acuerdo para que Etiopía pueda tener una costa de 20 kilómetros hacia el Mar Rojo, ¿no? Entonces ahí hay un acuerdo interesante que se está desarrollando actualmente para que Etiopía pueda romper su mediterraneidad, pueda recuperar una salida al mar, porque Etiopía tenía también una salida al mar antes de separarse de Eritrea. Entonces es un caso bien interesante al cual deberíamos estar mirando muy atentamente, ¿no? Y ver otros casos también, ¿no? Por ejemplo, el caso entre Jordania y Arabia Saudita, que también renegociaron sus límites para que Jordania pueda tener una salida hacia el Mar Rojo también, el canal de Suez. Y ese acuerdo ya está vigente y Jordania ya desde hace mucho tiempo tiene su salida al mar. Entonces, no somos los únicos, ¿no? Primero. Y segundo, hay que ver la cosa con un enfoque diferente, ya no insistir y ver nuestra historia, lo frustrante que ha sido, lo duro que han sido todas estas negociaciones, cuántas veces Chile nos ha ofrecido, cuántas veces nos ha engañado, nos ha burlado. De eso ya se ha escrito muchísimo y suficiente en Bolivia. Y ahora hay que mirar hacia otra mirada, hay que darle otro enfoque, hay que replantear también ciertas cosas porque en el tema de la historia hay versiones muy contradictorias que impiden avanzar también, ¿no? Y creo que ahí también hay un trabajo muy grande, muy importante que hacer, que podría surgir desde los gobiernos y que ya se ha estado haciendo entre historiadores. Yo mismo he participado de un encuentro que ha habido en Iquique el año pasado entre historiadores y cientistas políticos de Chile y Bolivia, donde justamente se tratan estos temas, ¿no? Los temas más álgidos, donde hay más controversia, y se avanza, pero claro, esto hay que difundirlo, hay que socializarlo, hay que enterarlo, hay que tratar de que la gente, los dos pueblos también se puedan enterar y avanzar hacia un entendimiento, ¿no? Que parece distante, pero que se puede lograr si es que se empieza a adoptar un enfoque diferente en cómo entendemos las relaciones y cómo vemos nosotros a los chilenos y los chilenos nos ven a nosotros, porque hay eh, una, una, eh, una mirada, ¿no? Que es lo que yo creo que más nos dificulta las cosas, que viene dada por ese aire de superioridad que tienen los chilenos frente a los bolivianos, ¿no? Que se manifiesten muchas cosas. Y hay también esta tendencia hacia la victimización de parte de los bolivianos hacia Chile, ¿no? En el que culpamos a Chile de todo, en el que le reclamamos, en el que seguimos insistiendo con que nos han quitado, nos han invadido, nos han humillado, lo cual obviamente tiene una parte de cierto, pero lo que no contribuye, lo que hay que hacer es cambiar esto porque no nos ha llevado a nada y estamos 145 años en esto y seguimos insistiendo con lo mismo, ¿no? Y más demandas, ¿no? Y hay incluso gente que está proponiendo hacer nuevas demandas contra Chile. Entonces, por ese camino definitivamente no vamos a llegar a nada, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de entenderse por las buenas, tratando de acercarnos en el tema histórico, de las narrativas, de lo que se dice en un país, en lo que se dice en el otro, qué ha ocurrido el 14 de febrero de 1879. En Bolivia decimos, nos han invadido, pero en Chile dicen, no, hemos reivindicado un territorio que era nuestro, ¿no?
Entonces, hay unas contradicciones abismales en muchas otras cosas, no solo ese punto, sino muchos otros puntos en la historia que habría que tratarlos, revisarlos y tratar de acercar un poco, ¿no? Las visiones. Obviamente es imposible tener la misma versión de la historia, pero creo que se podría acercar, creo que se podría trabajar y se podría comenzar también con algunos proyectos de integración en el tema económico, comercial, ¿no? En cómo encaramos justamente lo que decía, el narcotráfico, el contrabando, la migración, ¿no? Y sobre eso ir construyendo confianza, ¿no? Ir construyendo una nueva relación que al final del camino nos permita hablar de frente sobre los temas más difíciles, que son el tema del mar y también el tema del Silala, del Lauca, del Caquena, que son ríos que se han desviado hacia Chile y que necesitan y que deben ser resueltos, porque los temas de agua van a generar problemas en el futuro, son posibles focos de conflicto, y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, creo que lo importante es cambiar ahora, ¿no? El enfoque y aprovechar también la situación, el momento de desconcierto que estamos viviendo después del fallo que ha sido adverso para nosotros, en el que hemos recibido una fuerte bofetada y no podemos tratar de insistir en lo mismo, ¿no? Si seguimos en lo mismo vamos a obtener los mismos resultados, más frustraciones, más derrotas, y obviamente eso es lo que menos queremos. Entonces, hay muchas cosas por hacer, hay muchas maneras además de replantear, mirando otros ejemplos en el mundo, mirando cómo se entiende la soberanía en otros territorios y qué están haciendo otros países en desarrollo sin litoral para mejorar sus condiciones, ¿no? Porque hay casos, hay ejemplos también de países que, si bien no están resolviendo, no están rompiendo la mediterraneidad con soberanía, sí están mejorando cualitativamente su acceso al mar, ¿no? Como por ejemplo el caso de Laos y Tailandia, ¿no? Tailandia es el país de tránsito y le ha permitido a Laos acceder al mar a través de un ferrocarril y una carretera de 4 carriles a cada lado, que le permite a Laos, obviamente, acceder mucho mejor al mar. El caso de Nepal y la India también, ¿no? Que es un caso donde la India le ha dado facilidades aduaneras en sus puertos, que ha mejorado mucho el tránsito del Nepal hacia el mar. Y así, ¿no? Hay otros casos. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocarnos, ahí tenemos que ver, ¿no? Qué se está haciendo, qué podemos nosotros aplicar, qué podemos recoger de esos otros ejemplos para plantear una nueva política. Y ya basta de insistir con mirar hacia atrás y decir, esto ha ocurrido y por eso me debes y me tienes que pagar y hay una deuda, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nos estamos equivocando y lamentablemente ahí es donde están insistiendo, ¿no? Ambos países, ¿no? No digo solo Bolivia, sino que Chile también cierra todos los canales y dice el fallo, ahora ya no es solo el tratado, ¿no? Ahora es el fallo además, porque obviamente eso es parte del discurso, pero no contribuye, no resuelve nada y seguimos en lo mismo porque la Corte ha dicho sigan negociando, ¿no? O sea, la Corte no ha cerrado todas las puertas, más bien las ha dejado abiertas y le ha devuelto el tema a las partes, ¿no? Para que nosotros nos entendamos, pero para entendernos definitivamente tenemos que cambiar el enfoque. En ese sentido, Andrés, ¿qué le está faltando al gobierno para retomar este tema? Porque si bien hemos visto durante el gobierno de Evo Morales, acertada o desacertada la política marítima, se habló del tema, se tocó el tema, se llegó a una demanda internacional en la Corte de la Haya. Sin embargo, ¿qué pasa ahora con el gobierno de Luis Arce? Muchos opositores principalmente aseguran que la falta de personas capacitadas en la Cancillería, por ejemplo, hacen que este tipo de negociaciones estén totalmente entorpecidas con los puntos a los que hacía referencia y que se haya dejado de lado el tema marítimo. ¿Te parece que hemos ido dejando de lado eso tras ese fallo de la Haya que fue duro para el país? Sí, sí, definitivamente. Creo que además de la falta de gente idónea para manejar nuestras relaciones internacionales, hace falta una estrategia, ¿no? Un camino, una forma de entender el tema que nos pueda llevar a una solución, ¿no? Y si recordamos, y es muy interesante recordar lo que ha ocurrido durante el gobierno de Evo Morales, porque en un principio
no fue todo ataque y devuélvanme el mar y los señalamientos por la invasión. No, al contrario, al principio, recordemos, entre el 2006 y el 2010, Evo Morales fue con una aproximación conciliadora, ¿no?, hacia Chile, y se entendió con el gobierno de Bachelet en ese momento para desarrollar la agenda de 13 puntos, que era el mecanismo mediante el cual ambos gobiernos se estaban interrelacionando, y se desarrolló una etapa inédita en nuestras relaciones, en la historia de las relaciones de Bolivia y Chile, en la que hubo un intercambio importantísimo, ¿no?, de las autoridades, pero también de la sociedad civil, ¿no?, de los grupos indígenas, de periodistas, de movimientos sociales, incluso de historiadores también, obviamente, y eso continúa, de incluso los militares, ¿no?, le hicieron un homenaje a Eduardo Aroa en el norte de Chile, ¿no? Entonces hubo un momento importantísimo de mucha aproximación, de desarrollo de confianza, en el que realmente se acercaron ambos países y se estaban sentando las bases para avanzar un poco más, ¿no?, ya en el tema marítimo incluso. Y luego vino, obviamente, el cambio de gobierno en Chile, vino Piñera y cambiaron las cosas, pero no totalmente desde un principio, sino que hubo todavía un acercamiento, se mantuvo ese periodo inédito de acercamiento, y luego ya vino el tema de el arresto del general Sanabria, te debes acordar, Paola, el ex zar antidrogas de Bolivia, que fue arrestado en un operativo de la DEA y del OS7 de Chile, ¿no? Los agentes policiales de Chile y de Estados Unidos coordinaron para tenderle una trampa a Sanabria y descubrir sus vínculos con el narcotráfico, lo cual al final de cuentas dio la vuelta a las cosas, porque Evo Morales como que se lo tomó personal y dijo, esto es una deslealtad de Piñera, y cambió la estrategia y recién a partir de ahí el 2011, justamente el 23 de marzo de 2011, anuncia por primera vez sus intenciones de demandar a Chile, y ahí cambia la estrategia y hay otro enfoque que es este, ¿no?, el que todavía creo que está vigente, de enfrentamiento, de ataques, de reclamar, de recordarles a los chilenos todo el daño que nos han hecho, y seguimos en eso, ¿no? Entonces, más bien lo que habría que hacer es volver a ese momento del 2006 y a partir de ahí ir planteando nuevas ideas, ¿no?, con creatividad, pero con una estrategia diplomática que nos genere réditos en estos temas, ¿no?, y que nos permita también acercarnos a un país que es tan importante para Bolivia como Chile, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces, creo que más que falta de cuadros diplomáticos, que es una realidad, hay una falta de estrategia, que no la hubo tampoco en el momento en el que yo estoy mencionando, en realidad, no fue básicamente una cosa que se dio por las afinidades ideológicas en ese momento y porque había también de parte de Chile una intención por acercarse a Bolivia. Entonces, creo que hay que mirar todos estos ejemplos, ver qué está pasando en el mundo, tener también mucha claridad respecto al momento histórico que estamos viviendo, que es complicado por todas las crisis del armamentismo, el surgimiento de los nacionalismos y los conflictos armados, que dan cuenta de un mundo de mucha mayor inestabilidad, ¿no?, a futuro. Entonces, creo que la proyección de Bolivia hacia el tema y hacia todos los temas de política internacional tienen que hacerse bajo una estrategia, bajo una mirada que tenga una claridad hacia dónde queremos ir, ¿no?, cuál tiene que ser nuestra proyección de gravitación, además, ¿no?, geopolítica, sobre los espacios donde Bolivia tiene que desarrollarse. Bolivia concurre a las cuencas del Plata, del Amazonas y del Pacífico, y tiene que marcar presencia para desarrollarse, ¿no?, para lograr un desarrollo pleno. Pero vivimos enfocados en nuestros problemas políticos internos, en nuestras pequeñas diferencias, y en eso gastamos mucha energía, ¿no?, en eso estamos todo el tiempo. Cuando otros países están avanzando, cuando otros países están mirando hacia adelante, nosotros seguimos viendo hacia atrás, mirando nuestra historia.
Entonces creo que esta estrategia que digo tiene que partir de un enfoque renovado, un enfoque creativo, un enfoque que no repita los errores del pasado y que entienda qué es lo que ha pasado, además, ¿no? Porque ese es otro elemento, no entender qué es lo que ha pasado en la corte, qué nos han dicho en esa corte, cuál ha sido el mensaje y la lección que podemos sacar de ese proceso en el que hemos intentado resolver el tema con unos argumentos que yo mismo creía que eran los correctos, ¿no? Que yo tengo que reconocer que estaba convencido de que era una buena manera de avanzar con el tema marítimo, pero que resultó siendo un error porque no se supo manejar, porque además durante el proceso en lo político justamente se desarrolló esta confrontación que dio cuenta de que no estábamos interesados en negociar, o por lo menos las señales que habíamos dado no eran de negociación, eran de pelea, de confrontación, y eso también lo vieron los jueces, ¿no? Entonces hubo muchos errores que son lamentables, pero de los que tenemos que aprender, ¿no? Que no podemos repetir. Y eso es algo que tendríamos que tenerlo muy, muy claro a partir de la Cancillería, de Diremar, que sigue existiendo, que tienen mucho trabajo que hacer en estos temas, ¿no? Y que necesitan cambiar el enfoque. Exacto. Andrés, realmente te quiero agradecer por estos minutos dedicados al programa, porque es necesario hablar, poner en agenda este tema, hablar de una estrategia, de esas miradas al mundo en casos similares que podrían ayudarnos a entender cómo avanzar y también iniciar retomar esa agenda de 13 puntos que le haría muy bien a todas las personas que viven de por ahí el comercio boliviano en Chile y viceversa, a nuestros connacionales que están en Chile y a todos, porque no hay nada mejor que tener una buena vecindad, una buena relación de cooperación con nuestros vecinos, y en el caso de Chile sería muy importante para Bolivia. Si hay alguna puntualización, por favor, que quieras realizar antes de cerrar la entrevista, adelante. Bueno, han pasado 145 años y no hemos logrado nada, ¿no? Básicamente. Han habido, y no lo niego, ciertas victorias diplomáticas importantes en 1979, 1983, en la OEA, donde hemos logrado que el continente, los países del hemisferio occidental, señalen que hay un problema hemisférico permanente, como ellos mismos lo señalaron, que debe ser resuelto para cooperar y ayudar a la integración regional, ¿no? Entonces han habido momentos en los que sí hemos tenido ciertos avances, pero al final de cuentas y en términos concretos estamos igual que en 1904, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es plantear nuevas soluciones que nos lleven a, aunque sea, mejorar el acceso de Bolivia al mar, con nuevos acuerdos, con nuevos entendimientos, con una mirada más clara de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que están haciendo los otros países sin litoral. Y para ello hay que también tener un enfoque de replanteamiento de las narrativas que hay, ¿no? No solo en Bolivia, también en Chile, de cómo nos miramos los unos a los otros, de qué es lo que estamos pensando y qué es lo que piensan de nosotros, ¿no? Entonces, a partir de eso, construir una nueva relación. Y nunca perder, creo que no es necesario, ¿no? De dar la vuelta a la página y decir ya no, ya hemos insistido y no hemos podido, porque se puede, porque hay todavía formas de resolver, siempre las va a haber, y creo que es algo urgente para Bolivia gravitar sobre el Pacífico, sobre el mar y tener una salida, ¿no? No sé cómo, no sé cuál será la forma, tal vez con soberanía limitada o no, pero de alguna otra manera mejorar la situación en la que estamos para contribuir al desarrollo de nuestro país. Creo que ahí están las respuestas principales y a grandes rasgos, obviamente esto habría que discutirlo mucho más, para realmente elaborar una estrategia que nos lleve finalmente a reencontrarnos con el mar que tanto tiempo no hemos tenido delante de nosotros. Andrés, muchísimas gracias por esa información, por esa reflexión, por esos datos importantes que nos pueden ayudar, que deben llegar a oídos de autoridades para poder replantear este tema que es tan importante para todos los bolivianos y bolivianas. Muchísimas gracias, un saludo y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Pablo, un gusto como siempre. Un abrazo. Gracias, Andrés Guzmán, quien es analista, experto en temas